Bueno, el tema está complicado. Quisiera recoger su visión de lo que está sucediendo en este momento, ministro. Yo siento que el tema político, el ambiente político se está calentando y evidentemente, luego de lo que sucedió en las elecciones seccionales y en la consulta popular, hay dos grupos que se están tomando la posibilidad de presionar al gobierno para que haga lo que consideran ellos que en este momento es lo más favorable para el país. Pero quisiera saber su opinión y la opinión del gobierno. Plantean correístas y Pachacuti, que en este momento son primera y segunda fuerza política del país, que debe haber una muerte cruzada, que es la única alternativa que tiene en este momento el gobierno, que prácticamente con eso están diciendo que no van a colaborar en un diálogo nacional, que para mí también es una alternativa válida, pero con un liderazgo fuerte. No sé en ese sentido cómo se ven, cómo se sienten y qué responden ante esta posibilidad de caotizar nuevamente el país. Y yo no sé si podamos soportar como ciudadanos, como emprendedores, como empresarios, como empleados, es decir, si se podrá soportar una nueva paralización y caos, ministro. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. Mire, que nosotros hoy aceptemos la tesis de la muerte cruzada porque se ha perdido una consulta ciudadana, incluso por margen muy ajustado, es como que al día siguiente de la elección presidencial que nosotros ganamos, que fue hace apenas 2 años, hubiéramos solicitado la desaparición del movimiento correísta o del movimiento Pachacuti, que es más o menos lo mismo. Los triunfos no deben ser excusa para intentar caotizar ni a las organizaciones políticas, ni menos aún al país, ni para intentar aplastar a los opositores o pretexto de un resultado coyuntural. Aquí hay que poner las cosas en contexto. Se ha perdido una consulta ciudadana por margen estrecho, 52-48. Algunos dicen que esto era un tema de medición de las fuerzas del gobierno. Pues bien, si es que es medición de las fuerzas del gobierno, entonces 48% no está tan mal, pues, para tener como margen de aceptación, si es que esa es la tesis. Nosotros no así ni lo uno ni lo otro. Y tampoco vamos a entrar en la paranoia de decir que porque no se aceptaron las opciones que nosotros estábamos proponiendo para mejorar la seguridad y para mejorar la institucionalidad del Ecuador, hoy pues tenemos que empezar a correr como almas en pena y a decir que todo se acabó y entrar en una especie de dialéctica catastrófica como están tratando de introducirnos algunas organizaciones políticas. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una hoja de ruta clara, con un liderazgo claro de parte del señor presidente de la República, que se ha expresado en lo económico, que se ha expresado en lo institucional, que se ha expresado en lo político. Y es verdad, el domingo se perdió una consulta ciudadana, pero ya está, nos quedan 2 años para seguir gobernando. Tampoco es que estamos buscando la simplificación de las cosas, pero no vamos a permitir que los apóstoles del caos quieran tratar de pescar a río revuelto sobre pretexto de que les fue bien en una elección. Porque apenas hace poquito tiempo a nosotros nos fue bien también en una elección y no por eso entramos con discursos paranoicos de que tenían que tomarse decisiones radicales, y ahora que los resultados no nos han favorecido, entonces tampoco lo vamos a hacer. Yo no sé si el Partido Social Cristiano tal vez está un poco incómodo o afectado también por la pérdida de espacios en bastiones históricos, pero eso ya es un análisis que a ellos les corresponde hacer. Nosotros consideramos que hay que seguir caminando. Como usted bien dice, suscribimos a la tesis que ya fue evidenciada por el señor presidente de la República de buscar un gran acuerdo nacional. Lo vamos a construir. Muy probablemente tendremos una reunión en los próximos días sobre ese tema con algunas fuerzas políticas que están dispuestas a transitar por esta ruta, por este sendero, y tenemos que seguir adelante. Vamos a hacer correctivos. Evidentemente que el señor presidente de la República tendrá que hacer correctivos y tomar decisiones en los días que vienen, pero así es la política, para eso estamos, y creo que dentro de eso pues no hay que caer ni en la desesperación, tampoco en el simplismo, pero menos aún en la falta de serenidad para afrontar lo que está por venir. Es interesante el análisis que usted hace, ministro, toda vez que, bueno, sí, podríamos verlo desde esta perspectiva. Si la consulta popular, tal y como se pensaba, iba a ser una medición del gobierno, en este momento lo que podemos ver es que no ha perdido mucho espacio versus la primera y la segunda vuelta electoral. Es decir, o la segunda vuelta electoral. No se ha perdido mucho espacio en el apoyo popular. Ahí está todavía ese capital, ¿no? Electoral, o ese capital político que tiene. Pero ahora, en cuanto, eso por ese lado, y es interesante poder mirarlo desde esa perspectiva,
Pero del otro lado, ministro, tenemos que entre los correístas y entre los correístas y Pachacutic se alzan con 16 prefecturas en provincias importantes y en provincias que pueden contribuir realmente claves para contribuir en el caos. Y su posición es esa, lo han anunciado ayer. Ayer salieron en la Asamblea Nacional a descartar la posibilidad de sentarse a dialogar y más bien su posición y mi lectura es que a partir de hoy van a empezar a presionar para que haya una muerte cruzada o a calentar las calles para que finalmente pues el gobierno nacional tome una decisión que podría ser la de dar un paso al costado. No sé qué piensa usted, cómo sentarse a dialogar en un amplio diálogo nacional que se está planteando con esta fuerza y esta posición que ya está puesta sobre la mesa. ¿Con quién van a dialogar? La franja presidencial que ostenta el presidente de la República en su pecho dice mi poder en la Constitución. Por lo tanto, mucho podrán decir las organizaciones políticas sobre la manera en que quieren actuar o desarrollar su actividad ellos, pero cualquier poder político tiene que estar basado en la Constitución. Esa ha sido una diferencia fundamental entre lo que nos propusieron en el pasado en términos de autoritarismo, de populismo, de caudillismo y de irrespeto a los poderes instituidos y constituidos, y lo que nosotros proponemos en el presente, en términos de respeto a la Constitución, respeto a la libertad de prensa, respeto a los derechos individuales de las personas y también respeto a las reglas del juego democrático, porque eso también es importante. Entonces, sobre esa base, nosotros construimos nuestra dialéctica y nuestra narrativa. Por supuesto que respetamos la posición dentro de lo legítimo y de ese respeto a la Constitución que tienen estas organizaciones políticas, pero no vamos a permitir ningún caos en las calles, no vamos a permitir ninguna violación de derechos, no vamos a permitir que sobre pretexto de aspiraciones políticas legítimas se quiera caotizar al país. Eso no lo vamos a permitir. El año pasado nos quisieron hacer un cargamontón, porque en el mes de junio llevaron el caos a las calles, llevaron un proceso de destitución a la Asamblea, llevaron un intento de revocatoria del mandato al Consejo Nacional Electoral y en todos prevalecimos, porque estábamos seguros de que estábamos actuando dentro de lo correcto y hoy también lo estamos, más allá de los resultados electorales que son las reglas del juego democrático. Ahora, dentro de eso está claro que tenemos que tomar correctivos, está claro que tenemos que tomar decisiones y está claro que tenemos que abrir un abanico para un gran acuerdo nacional entre algunas fuerzas políticas, entre las cuales está Suma, está Avanza, está la misma Izquierda Democrática, podría estar eventualmente Pachacutic, podría estar el Partido Social Cristiano, está el Movimiento Verde, está el Movimiento Amigo, en fin, hay una serie de fuerzas políticas que están dispuestas a dialogar, la misma Sociedad Patriótica. Yo mismo he conversado con algunos de sus líderes políticos y ellos no están por este escenario tremebundista que están tratando de plantearnos estas organizaciones políticas. Así que hoy creo que hay que tener claridad sobre la situación en la que esté el gobierno de defender a los poderes instituidos y de buscar un gran acuerdo nacional, porque hemos podido avanzar dentro de esa ruta para brindarle estabilidad al país y paz en lo que tiene que ver con el aspecto político, porque no me refiero al aspecto de seguridad, que es todavía uno de los grandes problemas del Ecuador, para poder política, para poder seguir avanzando. Pero nosotros también estamos conscientes que el país se ha construido en algunos aspectos a punta de piedrazos en la calle, y esa no es nuestra tesis, y eso no lo vamos a permitir, y ese no es el camino que buscamos transitar. Entonces tenemos que perseverar en esa hoja de ruta, de buscar ese acuerdo, entendiendo que esto, lo del domingo me refiero, supone una serie de connotaciones, implica tomar decisiones, pero no es de ninguna manera el escenario cataclísmico que están tratando de plantear un par de organizaciones políticas para intentar pescar a río revuelto, pero no debemos caer ni en esa lógica ni en esa tentación. Ministro, usted habla de algunos partidos políticos, pero son partidos pequeños en este momento y débiles también a nivel nacional. ¿Cómo dialogar, dialogar entre fuerzas pequeñas, digámoslo así? No quisiera minimizar, porque todos los liderazgos son buenos a la hora de pensar en soluciones. Hay 24 partidos nacionales, nosotros hemos sostenido conversaciones con aproximadamente 20 que están en muy buena predisposición para poder entrar a ese proceso de diálogo. Los otros 4, pues, un par están en una posición muy cerrada, como yo lo he evidenciado públicamente, y otro par, pues, están en una posición en la que están un poco cerrados, pero estarían eventualmente bajo ciertas condiciones dispuestos a dialogar. Nosotros tenemos que terminar de establecer cuál es el estatus de la situación, pero insisto, nuestra responsabilidad
es con los 18 millones de ecuatorianos y nuestro periodo acaba en 2 años más. No mañana, no pasado, no en un mes porque alguien caprichosamente lo quiera. Entendemos que cada organización política tiene su agenda, pero nosotros debemos perseverar en nuestra hoja de ruta. Lo que sucedió el domingo, sucedió. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que tomar los correctivos y tenemos que mantenernos firmes en el timón y con la hoja de ruta que se ha definido, y eso es lo que pensamos hacer. Ahora, ministro, ¿cuál sería el objetivo de este diálogo? Porque mire lo que pasó con los diálogos con los grupos sociales y los indígenas. Se sentaron ahí prácticamente simplemente a tomar nota de lo que quieren, porque si no incendiaban las calles. Porque aquí en el país no se entiende el concepto de negociar. Lo conversaba hace un momento con el alcalde de Manta, Agustín Intriago. O sea, negociar es la troncha, negociar es qué me das que yo te doy. Y eso no puede ser. Un diálogo de cuánto tiempo, un diálogo con qué objetivo. O sea, yo creo que el gobierno tendría que ser claro, decir, necesitamos un diálogo nacional y estas son las aristas, digamos, o los temas alrededor de los cuales vamos a sentarnos a conversar. Pero eso no ha sucedido y ese es un error que ya cometieron en el diálogo anterior. ¿Cuál es la claridad que tienen? Planteen con claridad la cosa. Yo le digo algo, en el proceso de diálogo con las organizaciones sociales se firmó un acta de paz, se suscribió una metodología, se llevaron a cabo 10 mesas de diálogo con ejes temáticos y con liderazgos muy claros de cada uno de los ministerios, se suscribió un acta final que la suscribieron todos los miembros de las organizaciones sociales, se determinaron 218 acuerdos que hoy están ejecutados en más del 90%, algunos que todavía no se han ejecutado porque hay 4 categorías de acuerdos distintos, hubo 44 desacuerdos de los cuales también se tomó nota. Ese fue un diálogo muy fructífero. Permitió no solamente pacificar a través del diálogo del país, sino también establecer los parámetros y hojas de ruta, sobre todo en nuestra relación con las organizaciones sociales. Que los actores políticos tienen una agenda política y que por eso exacerban algunas condiciones y circunstancias con ocasión de las elecciones, como lo hicieron algunos dirigentes ahora en el proceso que concluyó. Claro, es entendible porque al fin y al cabo cada uno va a tratar de entender los diferentes aspectos de ese diálogo a como le convenga a él y a su organización. Eso no quiere decir que el diálogo fracasó de ninguna manera. Avanzó con todos los parámetros que hoy le estoy señalando y hoy por hoy se mantiene firme y vigente en la hoja de ruta que ha sido acordada. Pero, por ejemplo, el señor Gary Espinosa ya está saliendo a decir que ya está organizándose para salir a las calles porque no le han cumplido, que les están cobrando las deudas, dice a los deudores de la banca y que les están quitando las casitas, así dijo, que le están quitando sus casitas. Entonces ya como que ya se ve que se van a empezar a organizar y ministro, realmente un nuevo paro, otro paro nacional, yo no sé si podamos resistir. Algo nos estamos levantando. El diálogo no es una canasta que nosotros ofrecemos ni un botín para las organizaciones ni para los dirigentes. Así no puede ser interpretado. Tiene que ser el objeto y la consecuencia de un acuerdo que tenga parámetros de razonabilidad. En el caso de las deudas, nosotros determinamos que hasta 3.000 se podía hacer porque lo admitían las arcas del Estado y hasta 10.000 era un problema porque se podían quedar desfinanciadas instituciones como el BAN y eso no podíamos permitir. Que ellos digan que por eso van a salir a las calles y que por eso se acabó el mundo y que por eso van a tomar decisiones radicales, bueno, pues ya es un asunto de ellos y nosotros tenemos que prevenir cualquier tipo de desfase en este sentido o cualquier rompimiento de la ley. Pero nosotros podemos actuar dentro de los márgenes que nos da el Estado, sabiendo que tenemos que acercar las políticas públicas al territorio de la dirigencia, sobre todo y a la gente menos favorecida, pero pues sobre todo con responsabilidad, porque este es un gobierno que tiene que ser por sobre todo responsable. Nosotros llegamos a gobernar a partir de una serie de postulados y criterios que a viento y marea hemos buscado mantenerlos hasta el día de hoy. Y sabemos que ha habido inconvenientes porque conocemos la historia del país y sabemos que hay una clase política que es poco responsable y cuando sus caprichos no se ven satisfechos, entonces buscan caotizar el país. Pero nosotros con las herramientas que hemos decidido jugar dentro del marco institucional hemos ido avanzando hasta este punto. Ahora, respecto del futuro, ¿qué va a pasar ahora? El presidente tomó la decisión de convocar un gran acuerdo nacional que tiene hoy por hoy ya 5 aristas en las que hemos estado trabajando. La de seguridad, la institucional, la política, la social y la que tiene que ver con obra pública. Dentro de esas 5 aristas es que vamos a estructurar el proceso de conversaciones con las diferentes fuerzas políticas que empezará ya en los próximos días. Y con esa hoja de ruta nos vamos a mantener. Es decir, que aquí también hay un método, también hay unas propuestas definidas, también hay unos ejes que son los que se van a impulsar y también hay organizaciones políticas dispuestas a impulsarlos. Que no son los grandes chéveres del barrio, ni los grandes fuertes, ni los grandes bacanes. Está bien,
A veces son actores medianos, para nosotros todos son respetables, en otras ocasiones pueden ser actores un poco más pequeños, por ahí habrá uno que otro un poco más grande, pero nuestra responsabilidad es construir para los 18 millones de ecuatorianos y hacerlo dentro del marco de la ley y de la Constitución, porque independientemente que la gente nos acepte más o nos acepte menos, eso es lo correcto. Y además, ese es el legado que tenemos que dejarle no solamente a nuestro gobierno, sino a los gobiernos que vengan después. Sí. Y nosotros, claro que no podemos fracasar en ese aspecto. Ministro, yo considero, obviamente, evidentemente no voy a tener pues pito que tocar en este proceso, pero mi opinión, usted tiene, por ejemplo, líderes como el alcalde Agustín Intriago, que es de un partido pequeño, independiente, un movimiento local. Acaba de ganar con números su alcaldía. Tiene líderes súper claros en El Oro, reelectos también, y con mucha incidencia, con mucha influencia en sus comunidades. Y así usted va a empezar a ver que hay un montón de líderes locales que pueden plantear además una agenda mucho más real. Fíjese lo que decía Agustín Intriago, decía, aquí estamos afectados por el narcotráfico, pero yo no estoy en capacidad, dijo, el alcalde no está en capacidad de alzar el teléfono y llamar a la policía para coordinar un operativo o una acción. Es decir, hay algunas cosas que hay que corregir y que escuchando a los líderes locales, pues se podría definir una agenda mucho más práctica y más efectiva que estos grandes acuerdos, no sé, que sí se deben trabajar, pero que son más lejanos y menos sentidos en la comunidad, ¿no? Claro, un poco más etéreos, tal vez, dice usted, esos acuerdos más grandes. Sí, y que son necesarios, pero yo creo que hay que empezar, quizás empezar resolviendo, como también lo dijo Agustín Intriago, resolvamos los problemas de la gente, empecemos por ahí. Y para resolver los problemas de la gente necesitan a los alcaldes, no necesitan ni a la Asamblea Nacional, ni al líder no sé qué, ni al líder no sé cuánto, que salen a chillar y a patalear, porque eso es lo que mejor saben hacer. Pero los líderes locales sí saben lo que hay que hacer, y yo creo que es el momento crucial para escucharlos, ministro. Totalmente de acuerdo con usted. De hecho, nosotros tenemos planteado hacer lo uno y lo otro. Tenemos planteado trabajar con las organizaciones políticas nacionales y también con las organizaciones políticas territoriales. Y además también, no solo con las autoridades que han sido ahora renovadas en sus cargos y las autoridades eléctricas, debo decir, sino también con aquellos líderes locales y líderes provinciales que tienen algo que aportar respecto de su cantón. Esa forma parte de la hoja de ruta que está diseñada con el señor presidente para implementarla dentro de las próximas semanas. Y yo sí quiero ser enfático, nosotros no vamos a permitir que se caotice el país y no vamos a entrar en el juego de decir que porque los resultados no fueron los esperados en una elección, hoy nada sirve y hoy hay que volver a elecciones, porque eso es hacerle el juego a aquellos que están únicamente obsesionados con regresar al poder para satisfacer sus agendas particulares o sus agendas individuales. Y nosotros tenemos una responsabilidad con 18 millones y vamos a construir dentro de lo que somos, un partido tolerante que acepta las reglas del juego democrático, que cree en el diálogo, que cree en un gran acuerdo nacional y que está consciente que necesitamos que los beneficios de los sacrificios que hemos llevado a cabo permeen a toda la población. Ministro, una última pregunta en pro de este diálogo. Ya hablamos de los líderes pequeños que pueden ser una gran alternativa, ustedes ya están conversando ahí, pero usted ya se acercó, porque usted es el operador político del gobierno, ¿usted ya se acercó al correísmo? Porque, por ejemplo, aquí estuvo Carlos Rabascal, súper abierto a sentarse a dialogar, no sé en qué términos y en qué condiciones, pero ¿usted ya les volvió la puerta o se va a dejar decir que ni asomado por ahí? Y hablo de Pachacutic y principalmente del correísmo. Yo no he establecido aún contactos con el correísmo. Nosotros como organización política, pero sobre todo como gobierno, no descartamos la posibilidad de conversar con ellos, pero con las reglas del juego institucional por delante, sin aceptar ningún tipo de condicionamiento que implique generar inestabilidad política para el país. Dentro de ese parámetro de respeto a la Constitución, de respeto a los resultados electorales, tanto los de ahora como los de hace 2 años, y de construcción de un panorama institucional justo y equitativo, podríamos entablar una conversación. Perfecto, gracias ministro, me voy a quedar con eso, sé que tiene una agenda apretada, le agradezco muchísimo por este importante contacto, pues nos encargaremos de difundir lo que usted ha propuesto y lo que usted ha dicho a lo largo del día en nuestro canal digital Visionarias S. Gracias ministro, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Janet, y un gusto.
Bueno, Priscila Romero ya está